Neoliberalismo y educación en México. Ideas de Jaime Ornelas Delgado. Todo sistema educativo está marcado por una elección de un proyecto de hombre y sociedad. En nuestro país, el sistema educativo se ha conformado bajo la influencia de las corrientes de pensamiento determinantes. En cada una de sus etapas históricas, en los años posteriores de la independencia, los liberales mantuvieron una constante lucha contra la educación religiosa, a quienes tenían la pretensión de convertir a la educación en laica. Durante el gobierno del dictador Díaz, la educación se convirtió en un instrumento de subordinación donde el orden y la disciplina sustentaron ideológicamente la estructura del sistema educativo nacional, es decir, en la colonia y la pedagogía jesuita que imperó al final del siglo XVIII, como las demás pedagogías religiosas, no exaltaban la libertad, sino la obediencia institucional a Dios y el rey. Los liberales mexicanos del siglo XIX triunfaron y eliminaron progresivamente de las escuelas de enseñanza moral religiosa y pusieron en su lugar a la enseñanza una moral laica. Para el positivismo no existía libertad, sino subordinación ante la ciencia, es decir, la ciencia era la base para aprender a comportarse dentro de una sociedad. El modelo educativo del nacionalismo revolucionario. El presidente Abelardo Rodríguez, quien en 1932 había sustituido a Pascual Ortiz Rubio en la presidencia de la República, menciona que la educación adecuada a las masas debe de servir de apoyo a la estructura económica del país. Por lo tanto, el estado de la reproducción se propuso transformar el país para desarrollar la economía y promover el capitalismo. Para ello, había que sacar a los campesinos de su ignorancia. Claro, la educación por sí misma tiene su contenido liberador. Quien se educa es menos manipulable que quienes no se educa, y quien se educa conoce mejor sus intereses y se sabe defender. Se puede decir que la obra educativa de la Revolución fue democrática, pero no lo fue en ese sentido. Omitió asumir el objetivo específico de formar a un ciudadano autónomo, crítico y libre. Durante el gobierno de Álvaro Obregón se inicia la construcción formal del sistema educativo mexicano. Se decide crear en 1921 la Secretaría de Educación Pública y se designa a José Vasconcelos como su primer titular. En el decreto de la creación de la SEP, además de establecer las escuelas especiales para los indios con el fin de integrarlos a una cultura nacional, se anuncia la creación de escuelas rurales, a través de las cuales se vincularía a los campesinos con las tareas de construcción del nuevo Estado revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario, fundado el 4 de marzo de 1929 y el primer antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional, incorporó en 1933 su plataforma programática, el establecimiento de la educación socialista, y el 10 de octubre de 1934 la Cámara de Diputados, denominada por este partido, aprobó modificar el artículo 3 para establecer que la educación impartida por el Estado sería socialista, señalando excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que le permitan crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. El gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1940 planteó como prioridad el crecimiento económico a través del mercado y la protección gubernamental a la naciente burguesía industrial para procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Reconoció la necesidad de generar riquezas para que más tarde se pudiera contribuir al sistema educativo, establecido una vez superada por la aventura socialista, que se prolongaría hasta los años de la década 60, hasta que sobrevino el colapso que permitió la aparición de la escena del modelo
neoliberal, iniciado por el gobierno de Miguel de la Madrid en 1982 con sus propias propuestas en cuestiones educativas. El neoliberalismo y el sistema educativo. El predominio de lo económico sobre lo político o social significa, entre otras cosas, conseguir la educación como un proceso de producción de capital humano, promovido por el interés individual y puesto al servicio de la acumulación de capital. En la modalidad neoliberal adquirida por el capitalismo en México, donde la cultura individualista, sustentada en el egoísmo y la ganancia, en todo ha terminado por convertirse en la forma cultural dominante en el aparato educativo, se organiza en el claro propósito de mantener a los educandos poco atentos y desinteresados en los aspectos cruciales de la opresión cultural, política, económica, donde se funde la idea de un proceso educativo tendiente solo a mejorar aquellas habilidades que den por calificación a su fuerza de trabajo, de acuerdo a las exigencias del mercado laboral, como la única ganancia de poder incorporarse a la modernidad. En consecuencia, se diseña la educación media básica y superior, con el propósito de informar sin formar, ocupar sin preocupar y sustituir conceptos por fórmulas. Actualmente los estudiantes inscritos en las instituciones públicas de la educación superior solo parecen aspirar a resolver su problema personal de trabajo, aunque a su alrededor el mundo se derrumbe sin que ellos se den cuenta, o mejor, si fuera posible hacer algún negocio con ellos. En muchas universidades del país se han puesto conceptos como calidad, eficacia, rentabilidad, competitividad y productividad, cuya valoración solo pueden ser cuantitativas, es decir, medibles, tal como lo hace en el mercado por su rendimiento en dinero o números que resultan. La situación actual de la población. Una de las cuestiones predominantes en la sociedad mexicana que ha impedido a la mayor parte de la población acceder a la educación formal es la pobreza. Ni el nacionalismo revolucionario ni mucho menos el neoliberalismo han sido capaces de abatir esa pobreza. Una investigación realizada por Enrique Hernández, titulada Prospectiva demográfica y económica en México, publicada a principios de 2001 por el Consejo Nacional de Población, reconoce que el 80% de los mexicanos carece de los recursos suficientes para adquirir la canasta normativa de satisfacción. Además, resalta que entre 1983 y 1999 el país tuvo un crecimiento de 150% de habitantes pobres, al pasar de 30 millones a 74 millones de mexicanos en esa condición. El problema de la pobreza afecta al bajo rendimiento escolar del alumno. Por lo tanto, algunos padres de familia se desalientan de sus hijos y no piensan que tenga un valor positivo de llevarlos a la escuela. La pobreza y las desigualdades de distribución de ingreso afectan al bajo rendimiento de los estudiantes. En un estudio titulado Programa Internacional para la Evaluación Docente aplicado a ciertos estudiantes, se obtuvo como resultado que México se ubicó en el penúltimo lugar, apenas arriba de Brasil. La distancia entre México y los países más desarrollados en la materia educativa es enorme.